Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. De la tarde con 2 minutos, 16 horas, 2 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Vengo así rayando, como dicen por ahí, rayando el sol, yo rayando las banquetas porque hay muchísimo tráfico. No sé por qué, la semana pasada estábamos sitiadas por este encierro de las marchas en contra de la violencia femenina, pero hoy está 1000 veces peor el tráfico, así es que haga como yo, salga a tiempo, aunque casi llegue tarde, pero es lo más recomendable. 4:03 de este 2 de diciembre de 2021, la temperatura 25 grados centígrados. Hoy tenemos un programa bastante interesante. No vamos a tener deportes. Jorge Negrete me acaba de avisar que no va a estar con nosotros, pero se incorpora ya la siguiente semana. Está bien, nada más que tuvo otras actividades que cubrir y todavía no termina, así es que le mandamos muchas buenas vibras para que pronto se desocupe y a ver si le da tiempo al final de incorporarse con nosotros a Pulso Saludable. Hoy tenemos un programa bastante interesante, va a estar con nosotros una experta, bueno, un experto más bien, platicándonos todo lo relacionado contra el virus de la insuficiencia humana o el VIH, SIDA, como se conoce ya la enfermedad como tal. Más adelante el experto nos platicará cómo está esta situación, que es una pandemia mundial, pero en México también la situación está un poco crítica y vamos a conocer datos importantes al respecto. Y lo más importante es conocer la manera en la que eventualmente podemos prevenir esta infección. Además, recordarán que la semana pasada una escritora, Liliana Mitocaya, no pudo conectarse con nosotros, tuvo ahí complicaciones con su computadora y el internet. Hoy esperemos que sí se pueda, si no estamos ya aquí comprometidos de poder hacerlo con ella a través de la línea telefónica. Y también vamos a tener, por supuesto, a nuestro colaborador Javier Marín, con quien vamos a dar inicio a la jornada de trabajo del día de hoy. Así es que conéctense a través de Proyecto Radio MX y síganos simultáneamente en la fanpage de Pulso Saludable. Estamos listos. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde ya con 5 minutos de este 2 de diciembre de 2021, la temperatura 27 grados centígrados y ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom mi queridísimo colaborador y amigo, mi queridísimo Javier Marín, con quien vamos a platicar de cosas interesantes. Javier, nos vas a contar, no sé si estás en Ciudad de México, andarás en Nueva York o en qué otra parte del mundo, ahí nos contarás, pero también nos vas a hablar de esta época. Es una de las épocas en donde si todo el año los pacientes que viven con alguna enfermedad crónica, hoy nos platicarás en torno a la diabetes mellitus, baja la guardia y comen de más, pudiera enero ser un mes complicado como lo suele ser para muchos médicos y tú nos vas a explicar, experto en comunicación para la salud, qué es lo que tienen que hacer este tipo de pacientes. Javier, muy buenas tardes. Hola Liliana, muy buenas tardes. Es un gusto de verdad estar como cada mes contigo. Y Gracias. bueno, el reflejo de cómo llegaste jadeando por las carreras, por el tráfico, pues es justamente de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del impacto que tiene esta época, que es época de celebraciones, en las personas que, como bien dices, tienen un padecimiento crónico. O sea, la llegada de la temporada de invierno, además de reuniones familiares, se incrementa el consumo de alimentos con un alto nivel calórico, es decir, comemos un poco de más porque nos invitan a una comida, a una cena, se nos antojan las cosas, le entramos al vinito. Entonces,
este es todo esto en su conjunto, la celebración, los alimentos, las bebidas, plantean un reto importantísimo para nuestra salud. Y nuestros colegas médicos que nos escuchan coincidirán con nosotros en que tenemos que poner un poquito más ojo a lo que estamos comiendo. Y es que, bien decías, si estos pacientes no se cuidan en tiempo y forma, y si lo han hecho todo el año, pero esta última quincena o el maratón que le llaman, ¿no? Guadalupe Reyes, ¿no? El maratón Guadalupe Reyes. Luego Cada vez se va a ir postergando. Si no lo hacen, justamente enero es un mes en donde se saturan los servicios de salud, y aparte el impacto económico para el paciente es sumamente pues desagradable, porque aparte de que tiene que sumarse todos estos gastos de la inflación de cada año, que este año parece que va a ser mucho más cruda por los efectos de la pandemia a nivel global, también lo que va a imperar mucho es las consultas de forma privada, estas de urgencia, porque a lo mejor los servicios tradicionales de salud están llenos o están salvaguardados o están reconvertidos al área COVID, y entonces se vuelve algo muy complejo de resolver para estos pacientes. Te traigo unos datos muy interesantes. Fíjate Cuéntanos. que diversos estudios científicos han analizado la relación entre dos fechas particulares, la Navidad y el Año Nuevo. Sí. Junto a estas dos fechas hay un incremento significativo de paros cardíacos y otras complicaciones cardiovasculares. Uno de ellos, por ejemplo, se llama el fenómeno Feliz Navidad Coronaria, que nuestros amigos los cardiólogos lo manejan muy bien. Y el Año Nuevo, que también le llaman el fenómeno del Año Nuevo con ataque al corazón. Estos estudios fueron publicados por la Asociación Americana del Corazón. O sea, no es de pronto que nuestros médicos nos digan, oigan, tienen que cuidarse más por cierto feeling. Hay estudios científicos que demuestran que gracias a lo que comemos en esas temporadas, nos impacta tremendo las enfermedades cardiovasculares. Pero ¿esto por qué es relevante? O sea, de pronto, ¿por qué tenemos que tocar este tema? Bueno, como bien lo dijiste, se incrementa la demanda de servicios en los sistemas de salud, y de acuerdo con el IDG, las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en nuestro país. Claro. Es 150,000 casos aproximadamente, y muchos que viven con estos padecimientos cardiovasculares están relacionados con la diabetes. Entonces, además, en pacientes que viven con la diabetes, quienes no se encuentran adecuadamente controlados, cerca del 50% no alcanzan el objetivo del control glucémico. Esto es cuando nos medimos lo que le llamamos medirnos el azúcar. Claro. Imagínense, el 50% de todos los pacientes que tienen diabetes no lo alcanzan. Exacto. Entonces, ellos están en un riesgo mayor. Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿dejamos de celebrar? ¿Dejamos de tener reuniones? Pues claro que no. Yo creo que claro que no. No sé qué opines, pero esta temporada es justamente una temporada para abrazarnos, claro, con las debidas medidas por la COVID, pero es una temporada para estar con familiares y amigos. Entonces, lo que podemos hacer es tomar un poquito de conciencia en los factores que intervienen en este impacto cardiovascular, sobre todo para evitar la consecuencia. Pero hay varios factores. El primero es checar nuestra salud. Es importante, o sea, si tenemos una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión, estar continuamente checados y que nuestro médico nos revise los niveles de colesterol, la glucosa, el peso. Claro. O sea, estos son factores de riesgo que inciden. Entonces, si empezamos a tomar conciencia, si sabemos cómo están nuestros niveles, sabemos a lo que nos estamos arriesgando cuando consumimos comidas más calóricas y fuera de nuestro régimen alimenticio. Claro. También hay que moderarnos. O sea, el segundo factor es que tenemos que moderarnos. Es, si tenemos, vamos a ir a una cena, a lo mejor reducimos el número de carbohidratos en el día si es que la cena va a ser calórica o llena de carbohidratos, con pan o con pastas. Entonces la reducimos. Entonces, moderar un poquito el consumo y también tener asesoría especializada. La comunidad médica está siempre disponible para asesorarnos en lo que podamos necesitar, y entonces yo creo que es importantísimo contar siempre con el apoyo médico. Claro.
Ajá. No, claro que ¿Ibas a decir algo? Okay. lo que decías es que es muy importante este último punto de no olvidar la asesoría médica, ¿no? Porque cada caso Claro. es un universo complejo, diferente, y cada individuo requiere de alternativas multidisciplinarias diferentes al compañero que también pudiera tener, en su caso, a lo mejor también diabetes o hipertensión o enfermedades cardiovasculares, pero cada caso es diferente y cada individuo debe de cuidarse de manera muy personalizada, ¿no? Y siempre con la asesoría del experto. Algo que hacemos en lo que hemos platicado tú y yo, nosotros no somos médicos, nosotros estamos analizando cuáles son las tendencias en salud, cómo nos está impactando estos temas en nuestra salud diaria y estamos recomendando qué hacer. Algunas personas, recuerdo tiempo atrás, cuando tienen estos padecimientos que le llamamos crónicos, son padecimientos que van a estar toda la vida, se la pasaban tomando medicamentos. Había una polifarmacia, lo que le llaman los médicos. Exacto. Ahora, gracias al avance científico, es tomarse una pastilla. En especial para las personas con diabetes, ya pueden reducir el número de pastillas que se están tomando. Se toman una pastilla y lo importante de esto es el apego al tratamiento. Es decir, tienen que estar tomándose el tratamiento, no se les puede olvidar, porque este es otro de los factores que va a ayudar a prevenir los paros cardíacos y que pasemos unas temporadas contentos, felices con nuestros familiares. Claro, ¿cuál sería con la experiencia y con estos informes que te tocó leer para poder comentarnos de ellos, mi querido Javier? ¿Cuál sería la recomendación que le darías a toda esta gente y que, bueno, no se vuelva o no se convierta en este fin de año en una cifra más de estas de las que nos hablas? La recomendación más importante, yo creo, es tomar conciencia, Liliana. Mira, yo creo que cuando nosotros empezamos a analizar cómo impacta en nuestro cuerpo lo que ingerimos, las enfermedades que nos está causando, tomamos conciencia y empezamos a tomar acción. Exacto. Cuando nosotros comemos algo, nos causan inflamación en el estómago o nos genera que tengamos la boca seca, este tipo de síntomas, vamos a empezar a moderar el consumo. Lo importante es que tengamos conciencia de que lo que comemos impacta en gran medida nuestra salud. Perfecto. ¿Dónde te puede seguir la gente, mi querido Javier, por si quiere conocer esta información o si deseas publicarla y etiquetarnos en Pulso Saludable para que más personas tengan acceso a ella y sobre todo tomen un poco más de conciencia y que no pasen una Navidad o un Año Nuevo preocupados, más bien ocupados, que festejen, porque también se vale en la medida de las posibilidades de cada quien, y que reciban el próximo año 2022 con la salud o la mejor calidad de salud, de acuerdo también a cada caso, ¿no? Claro. Mira, mi cuenta de Twitter es JADMarín, que es JADMarín. Ahí voy a estar subiendo estos estudios que publica la Asociación Americana de Cardiología. Son estudios muy interesantes. A veces se torna un poquito científico las conclusiones, pero vale la pena. Si es una persona que se interesa por su salud, y como veo la audiencia que tenemos en este programa, son personas conscientes del impacto que tiene las acciones de la vida diaria en la salud, yo creo que les va a interesar mucho. Me pueden encontrar en Twitter como JAVMarín. Muy bien, en Twitter, @JAV Marín. Ahí pueden encontrar a mi queridísimo Javier Marín. Javier, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima, no dentro de 2 semanas, porque vamos a tener un programa especial el próximo 16 de diciembre vamos a tener un programa muy, muy especial, nada que ver con los temas de salud, pero sí le vamos a hacer pasar un excelente rato. Nos vemos pronto, Javier, te mando abrazo y beso. Gracias. Gracias. Besos a Domingo, por supuesto que sí. Claro que sí. Adiós. 4 de la tarde con 16 minutos de este 2 de diciembre de 2021. La temperatura 25 grados centígrados. Pausa, me dicen. Vengo.
saludable. Me acompaña también a través de la plataforma de Zoom el doctor Daniel Bernal. Le cuento un poco de la trayectoria profesional de este experto. Él es médico internista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en políticas de salud por la Universidad de Londres en Reino Unido. Ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es el director de atención integral en Sencida y vamos a platicar con él los próximos minutos porque ayer se conmemoró la lucha una vez más. Un año más de la lucha contra esta enfermedad, el VIH y el SIDA, ya la enfermedad como tal. Doctor Daniel Bernal, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Pulso Saludable y por esta oportunidad de hablar del VIH-SIDA. Oiga, sigue siendo una enfermedad. Sí, claro. Oiga, yo recuerdo siempre que hablo de VIH, hace que usted no sé si usted recuerde, pero hace como que será unos 10, 15 años que se llevó a cabo esta conferencia mundial aquí en Ciudad de México, en el área de el Poniente, allá en el área por Santa Fe, por esa zona, en el Exhibi Banamex, el Centro Banamex que le llaman, ¿no? Y yo me acuerdo que le preguntaba en aquel entonces a algunos de los médicos que qué había hecho México para hacer sede, qué estaba haciendo bien México, y bueno, me hablaba el doctor Soto en aquel entonces que se hacían buenos protocolos, que se llevaba en tiempo y forma el tratamiento del paciente, que el paciente estaba muy motivado a conocer los nuevos tratamientos que se desarrollaban y que gustoso los utilizaba, etcétera. Pero pareciera que esta pandemia de pronto vino a desordenar la que ustedes también llaman epidemia del VIH o del SIDA. ¿Cómo está México en la actualidad en esta enfermedad, doctor? Sí, sin duda la pandemia, como bien lo mencionas, fue pues una exigencia, ¿no? Que hizo que los sistemas de salud viéramos cómo podemos ser resilientes. Claro. La verdad es que se tuvieron que adaptar cosas y estas cosas a las cuales nos empujaron en cuanto a innovaciones han resultado incluso interesantes y positivas para los pacientes, ¿no? Esta pandemia, por ejemplo, para evitar el riesgo de exposición de las personas, en lugar de que tuvieran que ir cada mes, ¿sí? Se metieron lineamientos para que fueran cada 3 meses, sobre todo las personas que tenían un buen control. Y es un mecanismo que hemos visto que ha sucedido, que ha tenido éxito, más bien. Entonces, hemos tenido, igual que muchos otros problemas con las cadenas de suministro a nivel mundial de medicamentos. Sin embargo, a las personas dentro de la Secretaría de Salud, el medicamento ha llegado en tiempo y forma. Sí, tenemos que reconocer que hubo un problema en cuanto al diagnóstico. A principios cuando empezó, se dio como esta Jornada Nacional de Sana Distancia en marzo del año pasado, de 2020, vemos que hay una caída importante en cuanto a pruebas diagnósticas, pero afortunadamente con retomar las actividades a partir de, yo creo que a partir de justo probablemente abril de este año, otra vez despegamos en cuanto a diagnósticos. Nuestro gran problema en México con la pandemia fueron los diagnósticos que bajaron, pero bueno, estamos echándole de nuevo mucho más ganas para detectar a la gente. Claro. Oiga, doctor, y cuéntenos, por favor, cómo estamos en los números, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad en el país, ¿se conoce? Sí, bueno, lo que tenemos datos muy precisos son de 2020, ¿no? De 2020, porque claro, 2021 todavía no ha cerrado. Para 2020, la prevalencia, esto es cuántas personas viven en México con VIH, ¿sí? Es 0.4% de la población. Esto quiere decir que 4 de cada 1,000 mexicanos son personas que viven con VIH. En cuanto a la incidencia, tenemos para este año datos de que alrededor de 20,000 personas se diagnosticaron con VIH, de las cerca de 370,000 que hay. Y es que se significa porque, bueno, somos un país con una densidad poblacional bastante significativa, entonces, aunque sea el 0.4, siempre se magnifica, ¿no? Por la cantidad de personas que habitamos este
esta orilla, ¿no? Del globo terráqueo, que somos muchísimos los mexicanos. Y cuéntenos, por favor, desde la trinchera de Sencida, ¿qué es lo que están haciendo por las y los mexicanos que padecen de el VIH y más bien del SIDA, y qué están haciendo para identificar pronto a estos casos de VIH? Claro, sí, nuestro rol como un centro del gobierno federal enfocado en la atención y prevención del VIH es justamente dar esas pautas para que la atención de las personas sea la adecuada y para que se puedan detectar óptimamente. En septiembre de este año sacamos la nueva guía de tratamiento antirretroviral. Claro. Entonces ahí tenemos varias modificaciones que se hicieron para que las personas puedan ser tratadas de la mejor manera posible, y también, muy importante, evitar la transmisión de VIH de madres a hijos recién nacidos, ¿no? O sea, se hicieron varios cambios en ese sentido. Hemos podido tener acceso a nuevos medicamentos que aceleren justamente le llamamos la supresión viral o el control viral. ¿Sí? Y acerca de la detección, la primera cosa clave es que haya pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, justamente se consiguieron y distribuyeron pruebas diagnósticas de VIH a todo el país, y se han pues difundido los criterios para hacernos las pruebas, ¿no? Agradezco mucho esta invitación porque es parte de lo que podemos hacer. Por favor, todas las personas que tengamos vida sexual activa, hagamos la prueba, ¿no? Claro. Tenemos que desestigmatizar al hacerse la prueba. Claro. Hacerse una prueba de VIH debe ser como cuando voy a tomar la presión, cuando veo la glucosa, cuando veo los lípidos. Tenemos que hacer eso, ¿no? Desestigmatizar y que sea una prueba de tamizaje más, ¿no? Claro. ¿Y qué hay al respecto de esta endemia VIH, cualquiera de las hepatitis, por supuesto, más la hepatitis del tipo B y del tipo C, que habitualmente se llegan a encontrar muchos más pacientes de los que se debería de considerar, dado que de pronto algunos de estos usuarios se contrajeron la hepatitis al momento de que intercambiaron jeringas, o en el tema de los piercings, de los tatuajes, etcétera? Sí, claro, y gracias por tocar este tema. El Sencida lleva tanto el programa de VIH en el país como el programa de hepatitis C. Entonces, lo que hemos visto es que antes nos podían, y antes me refiero a hace 5 años, ¿sí? Si nos hacían el diagnóstico de hepatitis C, pues bien por nosotros, ¿no? Claro. Había ciertos medicamentos que no funcionaban tan bien, pero hoy en día en el país el tratamiento de hepatitis C es universal, y esto quiere decir que cualquiera tiene acceso a él, independientemente de la seguridad social que se tenga. Cada quien tiene que ir a sus entidades, pero todo el mundo en México tiene tratamiento de hepatitis C, y 97% de los casos de hepatitis C con el tratamiento son curables, y el resto con un medicamento aparte. Entonces, a través de Sencida hemos dinamizado esto. Ya logramos prácticamente hacer la prueba de hepatitis C a todas las personas que tienen VIH en el país. Todavía hay algunos estados en los cuales estamos impulsando y trabajando de la mano para que se logre, pero ya todas las personas con VIH se ha realizado la prueba, y ya estamos en proceso de curación. Entonces, esa es otra invitación bien importante. Si se acercan a un centro de salud, sobre todo de los Capacit Societies, que es donde hay pruebas de VIH y se tiene a la gente con VIH, por favor pidan también la prueba de hepatitis C, porque la idea también es que podamos eliminar la hepatitis C en México para 2030. Claro, es uno de los objetivos también de desarrollo sostenible, este acceso, ¿no?, a los nuevos tratamientos, a los innovadores, y por supuesto en algún momento a la cura. Que en México se hace también, doctor, uso del tratamiento profiláctico. ¿En qué casos se recomienda la utilización de este tratamiento? Y lo menciono no solamente por el abuso sexual al que de pronto las mujeres se ven expuestas, y probablemente también los caballeros en menor cantidad, pero ¿en qué otras situaciones se pudiera dar el caso de la recomendación de la utilización de los medicamentos como tratamiento profiláctico? Gracias también por la pregunta, muy, muy importante. Hay 2 momentos para la profilaxis. Uno antes de la exposición y otro después de la exposición. Antes de la exposición se llama PrEP, por siglas en inglés, claro. Y en español es profilaxis preexposición. Esta profilaxis preexposición está destinada a las personas que
ya se sabe que tienen un alto riesgo de transmisión de la enfermedad. Esto es, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras sexuales. Hay ciertos grupos de la población que tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad, por ejemplo, las personas trans. Y finalmente es una decisión que se toma entre el médico y la persona que busca la atención, que busca esta profilaxis, y se hace todo un proceso de consejería, ¿no? En el cual se preguntan las prácticas sexuales, las parejas, cómo son los tipos de intercambios, los tipos de prácticas que hay con cada pareja, y de acuerdo con eso, en la consejería se decide cuál sería la manera de prevención más combinada. Es importante mencionar que esta PrEP no es solo la pastillita, ¿no? Que hay una pastillita que nos ayuda, pero también se combina junto con el uso de lubricantes y junto con el uso de preservativos de barrera o condones, ¿no? Esta prevención combinada es la que realmente se ha visto que tiene mayor éxito, porque no solo hay que cuidarnos del VIH, en este caso, sino también de otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis. Claro. Por otro lado, está la profilaxis post-exposición, que es que en las primeras 72 horas después de que tuvimos una exposición de riesgo, ya sea por... como lo mencionabas, ¿no? Las lastimosas agresiones sexuales, pero también si se rompió el condón, por ejemplo, y no sabemos el estado de la otra persona en cuanto a seroprevalencia o exposición, ¿no? La gente que trabaja en un hospital y se pica, hay 72 horas para iniciar el medicamento, y ese tratamiento también ya está disponible en todo México, tanto PrEP como PrEP. ¿Y esto garantiza cuál es la posibilidad, el porcentaje de éxito de evitar una infección en estos dos casos, doctor? Digo, en medicina las garantías claro. no existen, sin embargo, sí nos da mayor certeza de que no se va a transmitir. Entonces disminuye la posibilidad más allá del 95%, lo cual es ya buenísimo, ¿no? Claro. Ahora también ayer se hablaba mucho de esto nos decía que se reconoce que de pronto por todo este tema de la pandemia, que se detienen los procesos productivos, se acaban los insumos, no se producen las materias primas con las que se elaboran las sales, como lo conoce también la gente, con las que se elaboran los medicamentos, no solamente los antirretrovirales, sino también otro tipo de medicamentos, los oncológicos, por ejemplo. Se han visto este grupo de pacientes muy afectados. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cuánta gente de la que se sabe de estos 300,000 que usted me mencionaba, doctor, cuántos están en tratamiento y si todos están recibiendo su tratamiento en tiempo y forma? Y mencionar que, bueno, en el país es un tratamiento completamente gratuito, ¿cierto? La respuesta a la última pregunta, sí. En México el tratamiento es completamente gratuito, independientemente de la seguridad social a la cual se pertenezca. Claro. Y en cuanto a la falta de acceso a medicamento, creo que es muy importante reconocer y agradecemos el rol de la sociedad civil en México. De no ser por tener una sociedad civil tan fuerte en VIH que lleva décadas construyendo sus capacidades, probablemente sería más complicado el tener acceso a los medicamentos. Hay un trabajo en conjunto entre sociedad civil, gobierno y la industria farmacéutica, y afortunadamente al momento en la Secretaría de Salud no hemos tenido problemas de desabasto en lo absoluto. En donde sí tenemos el problema es en la parte del diagnóstico. Nosotros en México al día de hoy conocemos más o menos, los mexicanos, 60% de las personas que tienen VIH en México saben que tienen VIH, el otro 40% no lo sabe. Entonces, esa es nuestra gran brecha, cerrar. Claro. De este 60% que sí sabe que tiene VIH, cerca de 9 de cada 10 están en tratamiento antirretroviral. Y muy importante, no solo el tratamiento, sino qué tanto está funcionando. Y también en México, de la gente que tiene tratamiento antirretroviral, 9 de cada 10 está controlada, está prácticamente lo que se dice indetectable. Y esto quiere decir que cuando le toman una muestra de sangre para ver qué tanto virus hay, es tan baja la cantidad de virus que el laboratorio no es capaz de leerlo. Y esta gente pues tiene buen control y eso implica que no puede transmitir la enfermedad. Entonces, 9 de cada 10 personas en México que están tomando su tratamiento antirretroviral no transmiten la enfermedad debido al éxito de esta y al apego al tratamiento. Claro. Y yo quisiera preguntarle cuáles son los estados, tienen esta radiografía, por llamarla de alguna manera, de los estados en donde la
la prevalencia, o diría yo mejor, la incidencia de esta enfermedad es más impactante o la más alta versus otros estados de la República Mexicana? Sí, digo, sin duda hay estados que tienen en relación justamente con toda su población, una mayor, perdón, Sí. cerré mi micrófono, Sí, una no. mayor prevalencia de la enfermedad y tenemos problemas, sí, sobre todo como ciertas microepidemias en áreas de la frontera norte y de la frontera sur, así como en ciertos lugares del Golfo. Tenemos y publicamos cada trimestre un boletín de atención integral en donde justamente viene la carga de enfermedad por los estados, ¿no? Ahorita sí te mentiría si te dijera es este y este, Claro. pero sí están muy claras una combinación de factores, ¿no? En las fronteras, por ejemplo, el tráfico de drogas, Claro. el movimiento continuo de personas, el trabajo sexual, Exacto. hace que sea un poquito más difícil de controlar y se combinan las epidemias, ¿no? No solo tenemos VIH, sino ahí donde hay VIH hay más hepatitis C y hay más tuberculosis, justo porque todos esos factores de riesgo se combinan. Exacto. Y la gente seguramente se estará preguntando, bueno, ¿y cómo puedo evitar? Hay unas formas ya muy descritas y tal vez muy bien conocidas, pero nunca está de más recordarnos, doctor, ¿cómo podemos evitar eventualmente ser alguna estadística? Llamarlo de así no es peyorativo, pero sí no quisiéramos ninguno de nosotros, que hoy no sabemos libres de la enfermedad, tener VIH y después desarrollar esta enfermedad como el SIDA. ¿Cómo podemos prevenirlo? Creo que el primer punto es no tenerle miedo y no estigmatizar. Claro. A todo lo que le tenemos miedo y estigmatizamos, lo alejamos y ni siquiera queremos saber de ello. Entonces, lo primero es tener la conciencia de que todos podemos en algún punto tener VIH, ¿no? Y la transmisión, pues eso, puede ser a través de interacciones sexuales, pero también puede ser por una transfusión sanguínea, Claro. también puede ser, como mencionaba hace rato, por un objeto punzocortante. Entonces, el primer punto es acercarnos e informarnos. Exacto. Como mencionaba, tenemos tanto profilaxis preexposición como postexposición. Antes de es prudente justo pues usar los métodos de barrera, de prevención. Si pensamos que podemos pertenecer a una población de riesgo, acercarnos a nuestra unidad de salud y decir, ¿sabes qué? Mi vida sexual es de tal manera que creo que puedo tener mayor riesgo de VIH, ayúdame a saber de qué manera me puedo proteger, y ahí el personal está muy capacitado para escuchar esto. Estamos acostumbrados a escuchar pues una gran diversidad de prácticas sexuales y a orientar a cuál sería la mejor manera de prevenirlo. Lo siguiente, si yo pues no sé, tuve alguna exposición de riesgo, acudir antes de 72 horas a mi centro de atención de salud, decir, ¿sabes qué? Tuve una exposición de riesgo para VIH, para que la persona sea canalizada a darle esta profilaxis post-exposición. Pero lo primero es no tener estigma, no tener riesgo, no tener estigma y no tener miedo, y pues hacerse la prueba, ¿no? Creo que esa es mi invitación número uno a todos. En el Día Mundial del VIH, que fue ayer, conmemoraremoslo haciéndonos nuestra prueba de VIH, pues todo el mundo, y aprovechar para la de sífilis y aprovechar la de hepatitis C, que está disponible en sus unidades de salud. Claro. Y doctor, yo quisiera ahora que toca también este tema de la hepatitis C, en algún momento esta carga viral tan conocida por los que padecen la enfermedad y ustedes los expertos, los llamados CD4, si esta carga viral es tan bajita, tan indetectable, ¿pudiera en algún momento hablarse, como ya se habla en la hepatitis, en el caso de la hepatitis C, de esta cura virológica, o todavía estamos en super pañales para poder denominar que esto pudiera llegar a ocurrir, o ya está ocurriendo, doctor? Claro, en la hepatitis C desaparecemos el virus. Eso es, tomamos el tratamiento y ya, no vuelve a aparecer. El tema con VIH es que hay más bien un control virológico. Esto quiere decir que, o supresión viral. Está suprimido, pero no está eliminado. El virus del VIH vive en el cuerpo humano, en unos sitios que le llamamos santuarios. Entonces, esos santuarios, todavía no tenemos medicamentos que tengan la capacidad de entrar y barrer con todo lo que hay. Entonces,
creo que es importante, muy, muy importante la pregunta que haces, porque al ser una infección, de pronto pensamos en que, bueno, como una gripa, una neumonía, tomamos el medicamento y dura un ratito y se va. En el caso del VIH es una enfermedad crónica, entonces es importante visualizarlo más como la diabetes o como la hipertensión, que mientras nosotros nos tomemos nuestro medicamento para la diabetes, la hipertensión o el VIH de manera adecuada y logremos tener el control, en el caso de la hipertensión, la presión arterial baja, en el caso de la diabetes, la glucosa en niveles adecuados, y en el caso de VIH, indetectable el virus, vamos a tener una vida como la de cualquier otra persona y no vamos a transmitir la enfermedad. Muy bien, y finalmente, doctor, ¿qué pasa con las personas que viven con VIH, que ya desarrollaron SIDA, pero están viviendo también, como usted dice, en esta circunstancia de calidad de vida muy óptima, pero bueno, estamos inmersos en la COVID-19? ¿Este virus pudiera ser más complejo, el tratamiento con ellos? Y recomendarles, por supuesto, ya lo han dicho los expertos, que también ellos deben, y son quienes no deben más bien olvidar que también deben vacunarse. Y claro, primer punto, iniciando con el último que mencionaste, definitivamente la vacuna es una herramienta indispensable y que todas las personas con VIH deben de tener ya su esquema de vacunación completo. Para estas alturas de México todas han tenido este acceso, y el efecto del COVID-19 en las personas con VIH depende del control. Si no hay buen control y el VIH afecta a las células blancas, que se llaman CD4, sobre todo si hay menos de 200 cuentas, sí se ha visto que la mortalidad y la posibilidad de infectarse es mayor. En las personas que tienen un buen control, hay ciertos estudios que dicen que sí hay mayor riesgo de hospitalización, riesgo de mortalidad, pero no es tan importante, por ejemplo, como la obesidad, ¿no? Claro. Y me refiero a alguien con VIH bien controlado. Entonces, sí, el riesgo es mayor. Sin embargo, de nuevo, el control virológico es la clave para que la COVID no sea tan nociva, y la vacunación, ¿no? Claro. Muy bien, doctor. ¿Dónde los pueden seguir en redes sociales en Sencida para que conozcan más sobre todo lo que ustedes hacen? Tenemos justo Twitter, y googleando en Twitter con Sencida, con la C-E-N, Sencida, ahí nos pueden encontrar. Muy bien, doctor. Pues le agradezco enormemente haber participado esta tarde con nosotros. Vuelva pronto, porque no solamente en Sencida hablan de SIDA, sino también de muchas de las demás enfermedades de transmisión sexual que se pueden prevenir y tenemos que conocer puntualmente cómo. Gracias. Nosotros estamos a su disposición cuando nos requieran, encantados de compartir este espacio, y al contrario, gracias por permitirnos acercarnos a su auditorio. Pues hagamos el compromiso, ¿le parece? Y a ver si nos ayuda Secretaría de Salud, y iniciamos el próximo año. A lo mejor nos vemos y nos escuchamos cada mes para que ustedes decidan los temas, porque para Pulso Saludable, como el eslogan lo dice, cuidando el estilo de vida, es muy importante hacer medicina preventiva, y este es el granito con el que cooperamos para que las y los mexicanos le pongan más cuidados a su salud. Va a ser un honor estar con ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Un abrazo. Ahí la voz del doctor Daniel Bernal, le decía yo, médico internista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en políticas de salud por la Universidad de Londres, allá en Reino Unido, y actualmente es el director de atención integral en Sencida. Búsquelos si usted tiene esta condición y acérquese a ellos para más información, y si no, los chavos y las chavas, para que conozcan también sobre estas enfermedades de transmisión sexual. 4:42 p.m, desde 2 de diciembre de 2021, la temperatura 27 grados centígrados, porque ya llegó Lupita, entonces se incrementa el calor. Pausa, vengo. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en la tertulia, donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche
Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Remate informativo. El primer noticiero de fin de semana con las noticias más relevantes de México y el mundo. Entrevistas, secciones, debates y mucho entretenimiento. Todo esto conducido por Alejandro Catalán y su equipo de colaboradores. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX. No te pierdas el termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin pelos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Saludable, hoy nos acompaña Cuatro de la tarde con 45 minutos de este 2 de diciembre de 2020. Estaremos aquí transmitiendo un programa diferente en Pulso Saludable con mucho cariño que estamos diseñando especialmente para todas y todos ustedes, desde los menores de edad hasta los más mayores. Para todos va a ser un programa bastante interesante y por fin creo que ahora sí está conectadísima. Sí, ya no hay ningún problema porque la semana pasada tuvimos problemas y ahora sí hasta que se me hizo mi queridísima Liliana Milay, o Milay más bien, Milay, Liliana Milay Ramírez Garza, ella es licenciada en Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, de donde ahorita nos está tomando la transmisión a través de Zoom, donde se graduó con mención honorífica y desde entonces se ha dedicado a la edición de textos de diversa índole, desde tesis, artículos para revistas especializadas y estudios sobre megatendencias hasta narrativas y poesías dentro de la creación literaria. Además ha impartido talleres de lectoescritura para niños, ha dado clases de español y literatura. Además es autora de un par de libros publicados viajeros y del que vamos a hablar hoy, Tiempos Extras. Este libro que tengo aquí en mi mano, si lo pueden ver, a ver si, yo no sé si ella sí ya lo están viendo, ¿verdad? Y estoy muy contenta porque a ella la conozco ya de hace un tiempo y la verdad que me ha tocado conocer algunas de sus experiencias y cómo es que esta autora de este libro pues escribió o describe más bien la historia de alguien que tiene que ver con un tema de salud, pero quién mejor para que Liliana nos explique de qué va este libro de Tiempos Extras. Liliana, hasta que se me hizo, muy buenas tardes, hermosa. Buenas tardes, Liliana. Pues muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Mira, Tiempos Extras es un libro que escribí para promover la donación de órganos en nuestro país. Está inspirado en la vida de Armando Salinas, a quien a los 5 años le diagnosticaron un tumor inoperable en el cuello a la altura de la nuca y le dieron 1 semana de vida. Bien. En el libro cuento cómo superó esta situación y los motivos que lo llevaron muchos años después a convertirse en donador de un riñón en vida. Pero la intención del libro va más allá. A través de sus personajes quiere enseñarnos a tener fe, a escuchar la voz de nuestra intuición, a ser compasivos y a no juzgar. Me gustaría que las personas que leyeran Tiempos Extras se abrieran no solo a la donación de órganos, sino a la donación de sí mismos, de su tiempo, de sus dones y habilidades, de sus recursos. Claro, y tocas un tema bastante sensible, pero también
un tema del cual se necesita reforzar y reforzar constantemente porque somos de los países que menos donación altruista hace y hay muchas campañas en las que se concientiza o se trata de concientizar a la gente, pero también la brecha, la parte jurídica también es muy ambigua, ¿no? De pronto a lo mejor yo tengo la intención de hacerlo, pero si ya no estoy, mi familiar tiene el poder de decidir sobre mí, si la creencia de mi familiar es que no, entonces ya mis órganos van a dar ahí a la tierra o al crematorio y me parece que podemos darle vida cuando la nuestra ya se nos extinguió y si tenemos estos órganos hay que echar mano de ello para poder ayudar a otras personas. Definitivamente, es necesario que pues aumente la cultura de la donación que nos explicaba el día que presentamos este libro acá en TechSalud, en el Hospital San José, el doctor que fue el que atendió el trasplante de Armando, el doctor Alejandro Valdés Cepeda, que él era director de la unidad de trasplantes multiorgánicos de acá del San José, sí. Nos explicaba que también es necesaria toda la cultura médica, porque a veces los países no es solamente de que la gente queramos donar, sino también que exista toda la infraestructura para poder conservar esos órganos, poderlos llevar a tiempo al lugar en donde puedan ser aprovechados para que otras personas pues tengan vida o mejoren la calidad de la que tienen, porque hay personas que lo necesitan para seguir viviendo y otros que sí están con vida, como es el caso a veces de los que necesitan un trasplante de riñón, pero su calidad de vida está muy deteriorada porque se tienen que someter a la hemodiálisis y, claro. Y bueno, es un tema bastante complejo, pero en el que podemos contribuir, pues, poniéndonos como donadores de órganos ahí en nuestra licencia o en algún documento oficial que tengamos, bueno, o hacérselo saber a nuestros familiares de que estamos interesados en caso de que se termine nuestra vida, bueno, en donar nuestros órganos. Claro, y me voy a permitir leer, Liliana, en la página número 75, para los que ya lo tienen, que dimos algunos que nos hizo favor de enviar desde Monterrey. Liliana, hay una parte que me gusta mucho y que me hace reflexionar porque dice, hoy regreso a Monterrey, es viernes, tengo muchas ilusiones de que estos meses sean el inicio de algo que me va a servir para el resto de mi vida. Voy a darle vuelta a la hoja, quiero aprovechar el aislamiento para reconstruirme, para forjar bases sólidas en todos los aspectos de mi vida. Quiero alcanzar la salud física y espiritual. Yo cuando leí esto me hizo mucha empatía y yo quisiera saber, mi querida Liliana, ¿a qué retos te enfrentaste? Porque es una historia, pareciera que cuando la estás leyendo te lo está contando el protagonista y entonces se vuelve uno de estos libros que de pronto no quisieras subrayar, pero lo terminas haciendo porque sabes que en algún momento de la vida vas a recordar esa frase que alguien más la pensó o la diseñó y que puede ser utilizada para que reflexiones sobre algún momento de tu vida. ¿A ti cuáles son los retos a los que te enfrentaste a escribir este libro, Liliana? Mira, de entrada elegí efectivamente contar la historia en primera persona, o sea, como si yo fuera Armando. De hecho, pongo, si te fijas en el texto, dice comentarista Liliana Milay Ramírez. Traté de hacer una analogía en los partidos de fútbol. Bueno, los jugadores juegan, pero pues son los comentaristas quienes narran. Entonces, eso quise hacer yo. Entonces, lo pongo a hablar a él porque cuando alguien nos cuenta de viva voz una experiencia que fue tan fuerte, en este caso, él ahí todavía no donaba el riñón. Él, después de que de niño tiene este padecimiento, que era un cáncer incurable, y todas las situaciones que vivió a lo largo de la vida, por dónde estaba ubicado el tumor, lo hicieron en un momento dado rebelarse contra la vida, y tomaba muchísimo, tuvo un accidente muy fuerte. Y este pasaje que lees tú es cuando él ya se va a Tamaulipas, a Díaz Ordaz, municipio de Díaz Ordaz, a ver una alternativa de salud, y en ese momento lo toma también como un retiro espiritual para buscar, él lo que buscaba era algo que lo ayudara a cambiar su vida. Claro. Y definitivamente el donar un riñón fue
cambio total que le permitió no nada más a la persona a quien se lo donó, Ricardo Valdés se llama, no nada más a él le permitió tener una mejor vida, sino que el mismo Armando, al donar un riñón, de tener una vida llena de situaciones muy complejas que tú o los lectores pueden conocer en el texto, le permitió tener una vida totalmente ya diferente a la que había estado viviendo. Encontró el amor, o sea, es una historia, la verdad, bastante motivacional y que nos ayuda a reflexionar mucho sobre lo que tenemos y a veces cómo perder algo muy pequeñito nos puede dar. Pequeñito es un decir, obviamente, claro. Un riñón no es algo pequeño, pero me refiero a que su vida, él dice, yo estoy tan agradecido con Ricardo, a quien le di el riñón, como lo está conmigo, porque esto me dio la posibilidad de tener también una nueva vida para mí. Y cómo también el donador reflexiona sobre su situación, que fue compleja, que fue difícil, pero después se empatiza con alguien que está viviendo por algunas de las circunstancias similares con una situación de salud diferente, pero entonces él se ve en la posibilidad de ayudar y esto a los dos, pues bueno, el universo los juntó y los benefició y tú plasmaste en este libro denominado Tiempos Extras, la historia. ¿Dónde puede encontrar la gente este libro, Liliana? Mira, el libro está en Amazon, se puede conseguir tanto en ebook como también en pasta suave, o sea, le ponen Tiempos Extras Liliana o Tiempos Extras Liliana Ramírez o Liliana Milay, el nombre es un poco complejo, mi segundo nombre, pero con que escriban Tiempos Extras Liliana o Tiempos Extras Liliana Ramírez, y ahí les da la opción de comprarlo ya sea así, en formato de pasta suave o electrónico. Claro. Y finalmente, querida Liliana, cuéntanos de tu próximo proyecto, en donde parte de esa investigación quisieras que algunos actores, que seguramente cuando menciones algunos nombres la gente los va a ubicar, para que también ya estén esperando lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue con este proyecto, Liliana? Pues qué linda, Liliana, por comentarlo. Te encargo mucho que cuando tengas oportunidad le recuerdes al doctor Gatell que tenemos ahí pendiente una charla, claro. Porque precisamente mi nuevo proyecto es un libro que quiero escribir o estoy escribiendo sobre México y la pandemia, y pues el doctor ya aceptó aparecer en él, entonces pues en eso estamos trabajando. Claro que sí, y además yo te agradezco mucho tu talento y también agradezco mucho, lo hago de forma pública, que sigas todas mis transmisiones, porque esa es una de las maneras en las que nos conocimos, debo reconocerlo, y alguien tan talentoso como tú que siga mi trabajo, yo la verdad es que lo agradezco, y que sigan los éxitos para ti y toda tu familia, Liliana. Qué amable, Liliana, igualmente, y pues ha sido un gusto coincidir y haberte conocido. Te agradezco mucho y a tu auditorio también el tiempo. Qué amable, que Dios los bendiga. Gracias igualmente, y nos vemos y nos escuchamos el próximo mes para que nos platiques de tu otro libro, y ya a lo mejor ya tenemos avances interesantes de lo que vayas platicando en las próximas semanas con el doctor Gatell y todos los demás actores que van a andar por ahí. Muchas gracias, Liliana. Muy buena tarde. Igualmente, Liliana, gracias. Pues ahí la voz de Liliana Milay, que Ramírez Garza, quien escribió este libro de Tiempos Extras, que lo pueden buscar en Amazon. Tiene aproximadamente 146 hojas, pues sí, más bien 146 hojas, ya saben ustedes que algunas pues son información en general, pero es un libro que se lee rápido y que la verdad hasta se disfruta y uno se mete en el personaje, tiene una facilidad para escribir y que nos adentremos en el personaje muy interesante. Así es que cómprelo. La próxima semana le vamos a informar sobre cosas muy interesantes. ¿Ustedes han pensado en que los desechos de las uvas, como pudieran ser la cáscara y las semillas, se pueden transformar, mi querida Lupita, en cosméticos? Y que son cosméticos que son completamente orgánicos, que hay cremas para hombres, cremas para mujeres, y que con una gotita, así como un chicharito de un aceite maravilloso, te lo puedes poner en la cara, y esa arruguita que no te gusta, al otro día se desaparece. Así es que la próxima semana una experta en este tema tan peculiar nos va a platicar de qué va Vinífera. Así es que con esta información me toca despedirme. Gracias, queridísimo Axel. Ya te iba a decir
como mi sobrino, pero no eres Jonathan, ¿verdad? Es que él es Jonathan Axel, entonces sin el Jonathan. Mi queridísimo Axel, hermosa Lupita, gracias. Gracias a Alejandro aquí adentro. No voy a decir más de este Alejandro que hoy me acompaña. Gracias. Soy Liliana Noble Alemán y si no tiene salidas esenciales, ya sabe, quédese en casa. Ya viene el refuerzo para los adultos mayores y los que seguramente tengan comorbilidades y eventualmente seguiremos todos con la tercera dosis. Recuerde que la pandemia sigue. No se espante tanto con Omicron porque sí se sabe que es una variante que tiene como más posibilidades de contagio, pero todavía no. Por fortuna hasta el momento no ha demostrado ser más agresiva o producir enfermedad tan grave como las otras. Así es que hay que cuidarnos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.